todos y todas a esta primera conferencia que hemos organizado en el marco de nuestro ciclo de diálogos ciudadanos en conjunto la Facultad de Derecho de la Universidad de América en conjunto con la Facultad de Comunicaciones y con el apoyo del área de vinculación con el medio. Hemos organizado un ciclo de entrevistas con personajes destacados que tengan que ver con la contingencia de lo que está ocurriendo en nuestro país, para abordar algunos temas que nos parecen relevantes y que han concitado interés público. En esta primera charla, entrevista, nos acompaña el destacado abogado Mauricio Peñalosa, quien es abogado, máster de la Universidad de Chile, profesor de pre y posgrado en diversas universidades y que además ha sido director nacional del trabajo. Mauricio tiene una destacada experiencia profesional y ha sido consultor por más de 20 años en materias laborales y de seguridad social. Ha sido miembro del Comité Laboral de la Cámara de Comercio de Santiago y también fue miembro del Comité Consultivo en materia de migraciones para el Ministerio del Interior y socio por más de 10 años del equipo de consultoría de Ernst & Young. Es un destacado experto, Mauricio, y nos sentimos muy complacidos de que haya aceptado esta invitación a conversar sobre dos temas que nos parecen de gran interés. Por una parte, las normas que se han introducido a nuestro sistema de trabajo que regulan el trabajo a distancia, y por otra parte también las normas que dan protección al empleo y que han sido recientemente publicadas. Quiero señalar que el formato de esta entrevista consistirá en una entrevista que hará nuestro decano de la Facultad de Comunicaciones, el destacado periodista Mauro Lombardi, quien está con nosotros. Y sin más, también ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante la transmisión, que yo haré presente también al entrevistado. Dejo con ustedes entonces a nuestro decano Lombardi y a Mauricio para que den inicio a esta entrevista. Gracias Marco. Sí, bienvenido a todos nuestros asistentes. La verdad es que en esta nueva modalidad todos estamos avanzando, aprendiendo de nuevo cómo es esto de la distancia, y por supuesto el mundo del trabajo no está ajeno a esto, y la ley del trabajo a distancia o teletrabajo, la verdad es que implica una serie de cambios y una serie de dudas que hoy día la gente tiene y que vamos a buscar responderlas a través de un tremendo experto como el que tenemos hoy día, Mauricio Peñalosa, quien va a tratar de explicarnos un poco qué cambios hay, qué pasa con un montón de temáticas que quizás la gente todavía tiene dudas. Así que, Mauricio, bienvenido, muchas gracias en realidad. Y bueno, tenemos un nuevo escenario, tenemos una nueva situación con esta ley. Y a mí me gustaría saber primero, ¿por qué era necesaria esta ley? Aparte de lo evidente del coronavirus, pero esto pues queda, digamos. ¿Por qué se necesitaba esta ley? Buenos días, muchas gracias Mauro, Marco y a todas las autoridades y profesores y funcionarios de la Universidad de las Américas y a todos quienes nos escuchan y nos ven por poder compartir con ustedes cuáles son los contenidos y desafíos y oportunidades que nos plantean estas nuevas leyes. Encantado de poder colaborar con todos ustedes. Y respondiendo a esta pregunta, yo creo que la pregunta se responde por sí sola en la actividad que estamos teniendo acá. Esta actividad precisamente se puede realizar porque estamos todos trabajando desde nuestras casas, porque están los medios tecnológicos para poder realizar eso. Y esta contingencia sanitaria nos ha obligado a acelerar el paso como país y tener una legislación que permita esto y que lo permita dentro de un marco regulado por el Código del Trabajo. A mí me habría gustado que esta ley hubiese estado antes. Este era un desafío que teníamos hace muchos años. El proyecto de ley fue presentado en 2018, nos demoramos 2 años en tener esta ley vigente y por tanto, reitero, el mejor ejemplo es exactamente lo que estamos viviendo acá, que estamos participando en una actividad que es laboral. Estamos todos trabajando mediante medios que podemos comunicarnos y podemos realizar nuestros servicios por esa vía. Y por tanto esto es un cambio paradigmático en el mercado laboral, en que vamos a trabajar en una forma distinta, nos vamos a relacionar en forma distinta, requiere confianza, requiere tiempos distintos a los que teníamos antes, pero creo que como país hemos dado un paso gigantesco y por tanto creo que es una muy buena ley y oportunidad que hoy día tenemos en Chile. Tú tocaste un tema ahí súper interesante, que es el tema de la confianza.
¿Cómo ves la confianza mutua entre trabajadores y empleadores? Porque además tuviste un paso importante por la dirección del trabajo, por lo tanto, conoces un poco más de ese mundo. ¿Existe la confianza mutua de que si el trabajador está en su casa va a hacer su labor? ¿Cómo ves esto de la confianza? Que yo comparto en todo caso el concepto. Sí, yo creo que en Chile tenemos una crisis de confianza que se ha arrastrado por varios años. Creo que la crisis social que estamos enfrentando, que enfrentamos gravemente en octubre del 2019 y que aún obviamente está ahí, permanece, creo que tiene un origen en una desconfianza que tenemos. Cuando uno ve las encuestas, ve los estudios, ve que las respuestas son radicalmente distintas dependiendo si estoy respondiendo respecto de mi individuo a cuando estoy respondiendo respecto de una comunidad. Entonces ahí tenemos un trabajo. Estas leyes nos permiten el trabajar sin un control directo de parte de los jefes. Entonces, tenemos dichos en nuestro lenguaje: al ojo del amo engorda el caballo, por ejemplo, y que se usa mucho. Entonces, esos paradigmas que tenemos de control y de que yo controlo a los equipos y yo trabajo cuando me controlan, la verdad que no hay manera que lo podamos continuar. Ahí hay un cambio radical en que efectivamente todos tenemos que colaborar y que el tema de permanecer o no permanecer en un tiempo y en un espacio pasa a ser lo menos importante. A la larga acá todos estamos colaborando con los proyectos de nuestras instituciones sobre la base de metas, de colaborar en conjunto. Entonces yo creo que ahí hay un cambio que va a ser paulatino. Las confianzas se construyen paulatinamente, pero creo que vamos a ir creciendo como sociedad, en que vamos a poder colaborar entre todos sin tener un control inmediato como el que probablemente tuvimos por décadas. ¿Y qué pasa ahí entonces con las personas que tienen que hacer control horario en sus trabajos? ¿Esto queda suspendido? ¿Queda a criterio del empleador? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se controla con esta nueva ley? La nueva ley yo considero que le da una amplitud de flexibilidad a las partes muy grande, porque inicialmente siempre se pensó que el teletrabajo iba a estar excluido de la limitación de jornada y la ley no lo establece así. La ley permite que una persona pueda usar esta ley, trabajar a distancia y estar sometida a jornada si es que el tipo de servicio que tiene lo permite y las partes quieren tenerlo controlado con jornada y se aplican las normas generales del código. Probablemente también va a haber un sector muy amplio de gente que no va a estar con limitación de jornada y que por tanto no va a tener un control de jornada, pero la ley permite los dos tipos de trabajo, lo cual encuentro que es muy bueno, porque en el fondo no deja a nadie fuera. El que está con jornada lo va a poder hacer y el que está excluido de ella también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con algunas cosas? Por ejemplo, el pago de horas extras. ¿Qué pasa con eso? Opera exactamente igual como con un trabajador que está trabajando en el lugar de la empresa. El empleador, la ley lo establece, tiene que tener un mecanismo fidedigno que permita controlar efectivamente ese tiempo y si hay trabajo en jornada extraordinaria tendrá que pagar las horas respectivas que el trabajador laboró. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con otros elementos? Por ejemplo, las asignaciones por movilización, que también es algo que está habitualmente en los contratos de trabajo. ¿Se pierden esas asignaciones? ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí volvemos al tema de la confianza entre las partes. Aquí obviamente el trabajador y empleador se van a tener que sentar y ver cómo regulan en una forma distinta la relación laboral en comparación como la tenían antes. Entonces, efectivamente, asignación de movilización, que es aquella que está destinada a solventar los gastos de ida y regreso desde la casa al trabajo, trabajo-casa, no va a tener sentido si es que ya no la uso. Entonces, muy probablemente ahí va a tener que haber una conversación entre las partes respecto de qué se hace con ella. Y eso requiere, volvemos al tema de la confianza, sentarse a conversar y decir, la reemplazamos, la eliminamos, la cambiamos por otro tipo de pago. Ahora van a haber una serie de desafíos para las empresas. Por ejemplo, la ley establece que todos los equipos que se utilicen con ocasión de este tipo de servicio tienen que ser financiados, solventados por el empleador. Entonces, pero hay muchos trabajadores que usan su propio computador, que tienen una buena banda ancha, por ejemplo, en su casa, y a lo mejor en vez de pagar una asignación de movilización que no se va a usar, le podemos dar una asignación de desgaste de equipos
que está regulada en el código y que permita en el fondo solventar el recambio permanente de los equipos que use el trabajador y que sean propios y que él esté disponible para poder usarlo. Entonces, acá hay un desafío. Reitero que mi opinión general de la ley es que es una buena ley. Le otorga las herramientas a los empleadores para efectos de regular con acuerdo de cada uno y las circunstancias de cada uno en distintos ámbitos. Pero eso requiere sentarse a conversar y regularlo circunstancialmente a cada una de las necesidades de cada uno de los servicios propios que cada uno tiene. Sí. Hablamos, por ejemplo, de este teletrabajo, pero eso no se define, por ejemplo, dónde yo puedo estar. Yo puedo estar, puedo ir a visitar a mi madre que vive en Punta Arenas y puedo seguir trabajando de la misma manera. O sea, la ley no establece que el teletrabajo tenga que ser en un sitio cercano a tu lugar de origen, por ejemplo, donde tú trabajas habitualmente. No. Reitero, la ley, de hecho he leído por ahí críticas respecto de la ley, que hay muchos temas que no se regulan en la ley. Yo encuentro que eso es bueno. Es bueno porque la ley, a mi juicio, siempre debiera regular lo esencial y lo abstracto y lo que es más transversal y dejarle la regulación contractual a las partes. Lo que la ley dice, lo dice en términos negativos en el fondo. Dice, la ley de trabajo a distancia es aquella que regula la prestación de los servicios en un lugar distinto a los que controla el empleador. Ese es el ámbito. O sea, ¿por qué lo digo entonces que es excluyente? Porque esta ley se aplica cuando el trabajador labora en cualquier lugar que no sea los de la empresa. No es un establecimiento de la empresa, no es una planta de la empresa, no es un lugar designado por la empresa y controlado por la empresa. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuáles lugares pueden ser? El domicilio, puede ser. Pero también la ley da la libertad para que, por ejemplo, el trabajador pueda escoger el lugar donde presta los servicios. Llega a ese nivel de libertad. Entonces, en el ejemplo que tú das, Mauro, efectivamente, si yo tengo libertad para prestar los servicios donde yo considere que puedo darlos, voy a poder viajar y voy a poder prestarlos. Y de hecho, con todos los equipos remotos que hoy día disponemos, podemos prestar los servicios prácticamente desde cualquier lugar donde tengamos conexión por Internet. Entonces, la ley es muy amplia, pero eso, más que una crítica, yo lo encuentro loable, porque en el fondo, la crítica que yo siempre le hago a las leyes es que por tratar de regular específicamente cada una de las cosas, terminan coartando la posibilidad de parte importante del mercado. Acá la ley yo creo que reguló suficientemente estos temas y le da la responsabilidad a las partes para que acuerden la mejor forma en cada uno de los casos concretos. Sí, hablamos de la conexión, ahora hablemos de la desconexión. Hablemos del derecho a la desconexión. Este es un concepto nuevo. Así es. Cuéntanos un poquito en qué consiste y cómo se puede hacer exigible este derecho. Sí, ese es un avance muy importante que tiene esta ley. Son muy pocos los países primero que han regulado esto. En Europa ya hay casos y acá la ley corre pasos gigantescos adelante en el tema de la protección de la calidad de vida de quienes usen esta ley. La ley establece un derecho a desconexión de 12 horas continuas por cada 24 horas. Entonces, es un derecho que tiene el trabajador a no responder los requerimientos del empleador en ese periodo. Yo he estado en bastantes reuniones como este tipo, no presenciales, en que hemos conversado sobre el tema y yo le he sugerido a los empleadores que vayan un paso más allá. ¿Por qué? Porque la ley establece que es un derecho del trabajador a no responder. Y ese es el mínimo. Pero yo le planteo a los empleadores que ojalá que vayan un paso más allá y no solo le den el derecho a que no le respondan, sino que no le envíen requerimientos durante ese periodo. Porque acá se va a dar una discusión. Y los que hemos sido jefes sabemos la presión que le producimos a un equipo cuando yo en esas 12 horas de desconexión igual le mando solicitudes de informe, ve esto, aunque le ponga, hazlo después de estas 12 horas, igual hay una presión. Entonces ahí es donde viene el tema de la confianza y el cambio cultural. Lo que yo recomiendo es que aunque la ley establece que es un derecho a no responder, lo subamos por la vía de la práctica y las mejores prácticas en el mercado y generemos una cultura al interior de nuestras empresas de no enviar requerimientos en ese periodo de desconexión. Y lo mismo sucede para vacaciones, permisos, feriados, lo establece expresamente la ley.
¿Y un empleador podría eventualmente ir a fiscalizar, controlar que el trabajador esté en su casa ejerciendo su trabajo? ¿Eso está en la ley? ¿Puede hacer eso? La ley establece la facultad del empleador de poder visitar el domicilio del trabajador con el consentimiento de él, pero orientado fundamentalmente a las normas de salud y seguridad. Acá insisto, el teletrabajo o trabajo a distancia opera sobre la base de una confianza de que se está trabajando y obviamente con los mecanismos tecnológicos que también permiten medirlo. Entonces, la ley regula el derecho del empleador con el consentimiento de para poder ingresar a la casa de él, pero especialmente en materia de salud y seguridad. Por tanto, a mi juicio no podría ir a controlar el trabajo porque es contradictorio esencialmente con el trabajo a distancia. Pero eso no está especificado en la ley, ¿no? O sea, se entiende, pero no está... No, la ley dice expresamente que el empleador puede visitar, fiscalizar, conocer el lugar físico del domicilio donde están prestándose los servicios para efectos precisamente de tomar las medidas de protección de salud y seguridad. Eso lo dice expresamente la ley. Perfecto. ¿Y qué pasa en ese mismo sentido si una persona tiene un accidente en su casa ejerciendo el teletrabajo? ¿Eso queda cubierto o de nuevo queda un poquito en la negociación, queda un poquito en el aire eso? No, eso está normado por las leyes generales y esta ley que amplía esto, efectivamente aquí va a haber una labor súper importante de la superintendencia respectiva de ir calificando cuáles son los ámbitos en los cuales produce un accidente del trabajo y cuáles son aquellos en los cuales no. Aquí va a haber casuística prácticamente infinita respecto de situaciones que antes no habrían sido cubiertas por un seguro que ahora sí lo van a hacer. Ahora, esta ley también especifica, por ejemplo, que el empleador tiene que proveer el equipamiento necesario al trabajador para ejercer el teletrabajo. ¿Qué le parece esa disposición? Parece lógica, es verdad, pero hay que mirar a ambos lados, y aquí no quisiera tomar partido ni por trabajadores ni por empleadores, simplemente porque claro, hay grandes empresas que no van a tener dificultades, pero probablemente hay pequeñas empresas que sí se van a ver en dificultades económicas, más ahora, de poder invertir en equipamiento para los trabajadores. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, eso opera sobre la base de los principios generales, que obviamente todos los equipos, herramientas tienen que ser dispuestos por el empleador porque él es el que controla el trabajo. Entonces aquí también hay temas que son importantes, no son propios del derecho del trabajo, pero son importantes precisamente para los empleadores en temas de seguridad de la información, de calidad de las comunicaciones, de resguardo de cierto tipo de derechos del propio empleador. Por tanto, tiene absoluto sentido que los equipos sean de propiedad del empleador, salvo los casos que les indiqué yo en el sentido de que pueda haber un acuerdo entre las partes en que el trabajador reuniendo equipos que están calificados como viables para que se puedan prestar esos servicios, el empleador le realiza algún tipo de compensación por el uso del propio equipo, pero a mi juicio tiene absoluta razonabilidad jurídica y económica el que todo lo que tenga que ver los costos involucrados con esto sean de cargo del empleador. O sea, se podría cambiar el bono de movilización por un bono de conexión, por ejemplo, podríamos llamarlo así, ¿no? Exactamente, sí. Y en su criterio, ¿qué le faltó a esta ley? Yo creo que lo que más le faltó es haber estado antes. Encuentro que el que estemos en esta contingencia y se haya aprobado muy rápidamente en un par de días, cuando tuvimos 2 años el proyecto presentado prácticamente como finalmente salió, es una falla de nuestro sistema. Esta ley la deberíamos haber tenido antes. O sea, es una ley que estoy en contra de quien dice que precariza el empleo, por el contrario, le da muchas más alternativas a muchas más personas, gente que no pueden salir desde sus casas, gente que pueden trabajar en términos parciales, que pueden trabajar ciertos días. Entonces, yo creo que la gran falta que cometimos aquí es que nos demoramos mucho en haber tenido esta ley la podíamos haber tenido mucho antes y ya podíamos haber tenido solucionados estos temas para la contingencia que estamos viviendo hoy día. ¿Le faltó regular algo a la ley? Yo reitero mi criterio personal de que yo prefiero que las leyes regulen lo general
y sean las partes las que regulen lo específico. Yo sé que hay colegas que opinan distinto y quieren que la ley regule hasta el detalle de cada una de las cosas, pero creo que dada la variedad de servicios que hoy día tenemos, de realidades laborales, humanas, geográficas, yo creo que la ley es una buena ley. Creo que regula lo indispensable y le entrega a las partes, en el fondo, la responsabilidad de hacer la bajada en cada uno de los contratos de las condiciones que van a pactar para cada caso. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas de la gente. ¿Usted cree que con esta ley el futuro del trabajo en Chile va a ser otro, digamos? ¿Vamos a tomar esto de una manera mucho más intensa, más allá del coronavirus, cuando esto termine? ¿Usted cree que se va a hacer un cambio en la cultura laboral en Chile después de esta ley y después del coronavirus, por cierto? Sí, yo creo que la suma de estos dos antecedentes grandes, una nueva ley y una contingencia sanitaria única en los últimos 100 años, yo creo que efectivamente va a cambiar en varios aspectos para bien nuestras relaciones laborales. Lo que por mucho tiempo se consideraba que era precarizar el empleo, yo creo que ahora ha quedado claro que lo que hace es promover el empleo, es darle empleo a más personas. Entonces creo que efectivamente van a haber cambios a nivel de cómo trabajamos, pero también van a haber cambios de nuestras relaciones humanas. Vuelvo al tema de la confianza, de que vamos a poder respetar que un trabajador quiera trabajar a lo mejor desde las 11 hasta las 7 de la tarde y otro quiere trabajar desde las 7 hasta las 2. Y si eso no le genera ningún problema operativo a la empresa, ¿por qué tenemos que estar todos saliendo a la misma hora, entrando a la misma hora? Los temas de congestión, de contaminación, en parte yo creo que van a ser gestionados de una forma distinta ahora. Entonces creo que estos cambios a la larga creo que nos van a modificar positivamente nuestras relaciones laborales. Perfecto. Le voy a dar la palabra al decano de Derecho para que tome alguna de las consultas que nos han ido llegando. Decano. Gracias, Mauro. Gracias, Mauricio. Ha despertado bastante interés entre quienes nos están viendo. Se pregunta en general sobre las características que podría tener considerarse accidente del trabajo y dónde debe prestarse. En realidad, el teletrabajo puede ser un lugar distinto del domicilio, y vinculado con eso, ¿qué pasa si ocurre también accidentes de trabajo fuera de ese entorno? Algo había respondido ya Mauricio, que habrá que avanzar. Y una pregunta también que nos hace Rodrigo, que si estos gastos, esta especie de asignaciones específicas para hacer teletrabajo, ¿cómo se ha dialogado entre los distintos servicios para que sea considerado también un gasto para la empresa? ¿Crees tú que pueda ser objetado? Si pudiera eventualmente el empleador recibir algún tipo de reparo de servicio de impuestos internos, o estaría en el aire hasta que salga una circular. Te dejo esas dos por ahora. Sí. A ver, respecto a los accidentes del trabajo, son aquellos que ocurren a causa o con ocasión del trabajo. Por tanto, la norma da una causalidad directa y una causalidad indirecta respecto de eso. Y como ya señalé, acá vamos a tener una casuística que va a ser obviamente más amplia. Van a haber trabajadores que van a estar prestando servicios en su casa y van a sufrir un accidente y que van a ser calificados como accidente del trabajo, y tienen que serlo, en circunstancias que probablemente antes de esta ley se habría cuestionado eso. Como probablemente van a desaparecer o van a haber menos incidencia respecto de otro. Por ejemplo, el accidente de trayecto, que tiene una altísima incidencia, uno de los que más suceden. Probablemente van a aumentar unos y van a disminuir otros, así que ahí va a haber incluso una compensación en términos sociales de estos dos tipos. Y respecto al tema del gasto tributario, yo creo que acá hay un escenario incluso más protector respecto de la deductibilidad de estos gastos. ¿Por qué? Porque primero tenemos un texto de la ley que dice expresamente y obliga al empleador a hacerse cargo de estos gastos. Ese es un dato muy importante. Impuesto interno en el fondo tiene un espacio como para cuestionar ciertos gastos, pero cuando son gastos obligatorios en la ley, conozco muy pocos casos que lo haya hecho. Salacuna, por ejemplo. La salacuna es obligatoria para las empresas que tienen 20 o más mujeres trabajando en esa empresa. Y el impuesto interno no podría ir a cuestionar ese gasto. Acá estamos en un escenario relativamente similar. Por tanto, todo aquello que la empresa requiera financiar, equipar
para efectos de la prestación de servicios a distancia, a mi juicio va a tener una solidez bastante potente para efectos de poder deducirlo como gasto. Obviamente que aquí es donde sí cierro la puerta, porque de repente uno se pone ingenioso. Claro, si yo le compro un computador de 10 millones de pesos al trabajador y resulta que con uno de 1 millón la verdad que no había ni un problema, obviamente que Impuesto Interno podría entrar a cuestionar ya no el gasto en sí, sino la magnitud del gasto, y eso siempre lo va a hacer. Entonces, o si le compro un plan de banda ancha que me cuesta 500.000 pesos porque tiene 1000 megas de disponibilidad y no se requieren, pero ya entramos en la casuística típica de la deductibilidad de gasto, pero gastos razonables, necesarios, indispensables, yo creo que no debiera haber problema con el servicio de impuesto interno por los dos antecedentes que les doy. Es un gasto que la ley obliga y que además se va a tener que implementar en términos prácticos con cada uno de los colaboradores que lo usen. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Gracias, Marco, o Mauricio. pasamos a la ley de protección al empleo? Hay una pregunta bien específica. ¿Cómo se calculan esto de las 12 horas de desconexión? ¿Puede ser continua, discontinua? ¿La ley regula aquello en cuanto a que debe tener un espacio continuo de desconexión? ¿O puede decir, mira, sumando los espacios en blanco en que no te pedí nada, probablemente tienes tus 12 horas? ¿Hay alguna referencia a eso? La ley dice 12 horas continuas. Por tanto, pueden ser 12 horas continuas que se inicien y terminen en periodos móviles distintos. Alguien las puede iniciar a las 7 de la tarde y por tanto tiene el derecho a desconexión hasta las 7 a.m. del día siguiente. Otro puede que parta a las 11 del p.m. de un día y tiene el derecho hasta las 11 del día siguiente. No establece que estas 24 horas sean en un día en particular, sino que establece 12 horas por cada 24, y reitero que considero que esa técnica legislativa es correcta, porque en el fondo los ciclos laborales son distintos. Hay gente que trabaja en la noche, hay gente que trabaja en el día, hay servicios que son distintos. Lo que acá la ley garantiza son 12 horas continuas por cada 24. Perfecto. Ahora, una duda. ¿El empleador podría cambiar las condiciones del contrato, por ejemplo, eliminar el bono de movilización unilateralmente, o necesita que se haga una modificación formal de contrato para el trabajador? Sí, eso es algo muy importante, hay que lo voy a responder más genéricamente. La ley establece dos grandes grupos de trabajadores que pueden usar esta ley. En ambos casos, la regla general es que se requiere obviamente la voluntad del trabajador y del empleador. Se requiere un acuerdo de las partes. El trabajador no puede ser obligado a utilizar esta nueva ley, ni el empleador tampoco. Entonces volvemos al tema de la confianza. Aquí son las dos partes las que tienen que estar de acuerdo, que ganan ambas con esta ley. Si consideran que no, obviamente no va a haber acuerdo y por tanto se van a someter a las reglas generales. Pero estos dos grupos, es importante este dato, porque la ley establece una distinción donde sí hay un derecho unilateral a retractarse. Respecto de la gente que ya está con contrato hoy día y que pacta teletrabajo, por ejemplo, lo pactan hoy día, y el trabajador considera al cabo de un cierto tiempo que no le conviene, no le gustó, tiene derecho a retractarse. En el caso de los contratos que ya venían vigentes y que lo pactaron con posterioridad, ¿ya? Entonces ahí sí hay un derecho unilateral de ambas partes. El empleador también podría dejarlo sin efecto. Cualquiera de las partes lo puede dejar sin efecto. Distinto es el otro grupo de los nuevos contratos. Los nuevos contratos que se celebren con esta ley, nuevos, un nuevo vínculo, rige la libertad contractual. Y por tanto, si acordamos algo, lo vamos a tener que deshacer de la misma forma. Y por tanto, las dos partes están obligadas a mantenerlo. Perfecto, interesante ese punto, la verdad es súper llamativo. Pasemos ahora a lo que es la ley de protección al empleo, que es el otro cuerpo legal que ha estado muy fuerte hoy día en la discusión pública. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Mauricio, es ¿qué es lo que entendemos por suspensión del contrato de trabajo? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la suspensión del contrato, de los efectos del contrato, es una materia que es bastante desconocida en Chile.
pese a que está por ahí metida en ciertos artículos, se escucha con un eco ahí, pero Sí, por lo menos yo escucho un eco ahí. Estabilizará. Sí. Entonces, esta ley va un paso más adelante, porque regula la suspensión en términos expresos, o sea, se hace cargo de los efectos que esto genera. Entonces, para entenderlo bien, tenemos que tener claro un gran elemento del contrato de trabajo, y es que este tiene una ejecución sucesiva en el tiempo, es lo que se denomina retracto sucesivo. Va produciendo efectos en el tiempo, no es como una compraventa, que yo compro algo, me lo pasan, pago el precio, me lo llevo, y nace, se desarrolla y muere el contrato en un mismo año. El contrato de trabajo se va ejecutando en el tiempo. Entonces, como se va ejecutando en el tiempo, está la posibilidad que las partes o la ley establezcan en ciertos periodos que se suspenden los efectos del contrato. Entonces, ¿cuál ejemplo típico está en el código? Vacaciones. Las vacaciones, la gente no se da cuenta, pero hay una suspensión del contrato respecto de una de las partes, porque el trabajador deja de prestar servicios. Entonces se suspende la obligación del trabajador, pero se mantiene la del empleador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley regula la suspensión y la regula en términos absolutos. Dice, señores, dada esta contingencia y habiendo un decreto de autoridad, se entiende suspendido el contrato de trabajo, los efectos del contrato. Hay una distinción que es importante, porque aquí, tal como yo dije que la ley anterior, teletrabajo, era muy buena, estaba bien hecha, todo, esta otra ley, la verdad que no quedó tan perfecta. Esta otra ley tiene una serie de debilidades. Entonces habla, por ejemplo, de suspensión de la relación laboral, habla de suspensión de los servicios, cuando quiere decir suspensión de remuneraciones. Entonces, a mi juicio, comete algunas ambigüedades en términos de usar los conceptos. Entonces, lo que se debió haber señalado es que esta ley lo que genera es una suspensión de los efectos del contrato, no de la relación laboral. Por ahí lo dicen algunos, la suspensión de la relación laboral. La relación laboral se mantiene, está el vínculo permanente, pero lo que la ley establece, dado la contingencia y dado que hay un decreto de cuarentena, toque de queda, cordón sanitario, el que sea, que impide que se puedan prestar los servicios, se produce la suspensión en ese mismo periodo. Y por tanto, y aquí viene el efecto importante, el trabajador queda eximido de prestar servicios y el empleador queda eximido de pagarle. Esos son los dos grandes efectos que esta ley genera. Entonces, ese es el primer piso de esta ley. Y dice, y la ley tiene dos grandes pisos en este tema. Por una parte, la ley dice, dándose un decreto de autoridad que se aplica a una zona, o que se aplica a una actividad, o que se aplica a una empresa, de pleno derecho. Aquí no requiere un pacto de las partes. De pleno derecho se entiende que fue suspendido los efectos de ese contrato. Entonces, y respecto de otras empresas que pudieran no estar en esa zona, en esa actividad, pueden pactarlo contractualmente y producir los mismos efectos que si hubiese sido por mandato de la ley. Entonces, genera estos dos grandes niveles. Uno opera directamente por la ley y el otro opera por un pacto. Y ambos producen el mismo efecto. El trabajador deja de prestar servicios legítimamente y el empleador deja de pagarle remuneración al trabajador. Eso es lo que genera esta suspensión legal, porque está regulada en la ley, porque también está la posibilidad de que las partes, y eso venía de antes, pactaran suspensiones de contrato. Por ejemplo, cuando una persona se iba a estudiar al extranjero, un posgrado, 2 años, muchas veces se pacta una suspensión del contrato y se mantiene el vínculo, la persona se va a estudiar y vuelve y mantiene su contrato. Y una vez que vuelve, toma nuevamente los servicios. Entonces, esa figura existía de antes. La novedad acá es que la ley lo regula y que la ley dice exactamente lo que yo le estoy diciendo, y es que se suspenden estos dos efectos de ambas partes. Un punto, ¿puede el empleador suspender el contrato de manera unilateral? ¿En qué casos se pueden pactar estas condiciones, digamos? ¿El empleador lo puede hacer unilateralmente? Porque han habido algunos eventos laborales por ahí que han sido medios complejos, los trabajadores se resisten a la suspensión. ¿Qué pasa con eso?
Cuando esto opera de pleno derecho por el Ministerio de la Ley, no es que el empleador tome la decisión de que se aplique la ley lo establece. Lo que hace, obviamente, la ley regula en abstracto esto, y todas las leyes requieren una aplicación administrativa y real. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Obvio, tiene que inscribirse en la AFC, pero cuando se inscribe no es que él esté tomando una decisión en el fondo unilateral. Es la ley la que establece, señor, se suspendió el contrato, pero para efectos de que esto funcione, el empleador tiene que inscribirse, inscribir los datos propios de la zona, del RUT, del propio. Entonces, la parte administrativa, obvio, requiere un acto del empleador. Es más, la ley dice que si el empleador no lo hace, lo puede hacer el trabajador directamente. Un empleador negligente que no lo hizo, está en una zona que no se pueden prestar servicios, la ley se aplica directamente y no hizo su inscripción, el trabajador lo puede hacer directamente. Entonces, lo que es la aplicación de pleno derecho opera directamente por aplicación de la ley. Cuando no estamos en un escenario de esos, durante la vigencia de esta ley, que es de 6 meses hasta octubre, el empleador, con acuerdo del trabajador, pero ya no estamos en los escenarios de aplicación directa de la ley, sino que puede ser otra zona o ya no estamos en cuarentena, estamos en otra época, las partes efectivamente pueden pactarlo y produce el mismo efecto de suspensión del contrato. Y ahí se requiere la voluntad de ambas partes. ¿Cuánto tiempo puede durar esta suspensión? ¿Cuánto tiempo puede durar esta suspensión? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? Sí. La suspensión legal directa dura lo que dure el acto o decreto de autoridad. Si el decreto de autoridad dura 2 meses, la cobertura directa de la ley dura esos 2 meses. El pacto que celebren las partes dura lo que establezcan las partes y no puede ir más allá de la vigencia de la ley en este tema, que es hasta el 6 de abril, perdón, el 6 de octubre. Me distraje por el teléfono que está sonando aquí atrás, que no lo voy a contestar. Hasta el 6 de octubre es la vigencia de la ley, por tanto un pacto no podría durar más allá de ese periodo. Tenemos aquí un tema tecnológico aquí para que no se acople, entonces estoy prendiendo y apagando el micrófono, por eso es que de pronto pasa esto, pero todo bien. ¿Qué pasa si un trabajador tiene licencia médica en este periodo de suspensión? ¿Puede tenerla? ¿Qué pasa ahí? Sí. Y si hay, ¿quién la paga? Sí, la ley establece que mantiene el derecho a licencia médica y a subsidio durante la vigencia de esta ley. Y que se suspende en ese periodo el beneficio que esté recibiendo con cargo al seguro de cesantía. Porque hay una parte que no hemos contado, pero en el fondo la parte básica de la ley es que suspende los efectos del contrato, por tanto el empleador deja de pagar remuneración. Lo que sí mantiene es el pago de seguridad social calculada por un 50%. Eso sí lo tiene que mantener el empleador y en este momento hay un proyecto de ley que en alguna de las cotizaciones lo aumenta un 100%, ¿ya? Pero que todavía no es ley. Pero la ley vigente hoy día, el empleador no paga remuneración y paga la seguridad social calculada sobre el 50%. Pero sobre esa suspensión está el derecho del trabajador a hacer los giros con cargo al seguro de cesantía, con cargo a su cuenta individual, primeramente, con giros que van de un 70, 55, 45, 40, 35 y llegan hasta un 30% del equivalente de la remuneración imponible, y si se le terminan esos fondos, pasa a usar el fondo de cesantía solidario, con ciertos montos también que también son graduales, que va a tener un 55, 45 y siguen, y con un mínimo de 175.000 pesos, que es el mínimo que asegura el sistema en cada mes. Eso va a durar lo que dure la vigencia de esta ley, que es hasta el 6 de abril. Perdón, hasta el 6 de abril. Hasta el 6 de octubre. Se partió el 6 de abril. Son 6 meses contados desde el 6 de abril. Durante esos periodos, supongamos que hay un pacto completo,
cubre todo el periodo y además hubo ciertos periodos en que se aplica directamente la ley. O sea, tenemos cubierto todos los 6 meses de vigencia de la ley. Si el trabajador tiene licencia médica, lo que yo interpreto del texto de la ley es que durante esos periodos se suspende el derecho al beneficio y la AFC le deja de pagar proporcionalmente por esos días que están cubiertos por el subsidio, y ese subsidio sigue el régimen general, lo va a pagar el sistema público o lo paga el sistema privado. Perfecto. Y otro elemento interesante que ha surgido a propósito de esto es, si se pacta esto, ¿el trabajador pierde su antigüedad laboral o se mantiene? Y si se contabilizan estos 6 meses, o sea, es decir, ahí también hay un gap ahí que no se entiende mucho. Bueno, la suspensión, precisamente como yo les señalaba y les ponía este ejemplo del trabajador que se va a estudiar y que deja congelado ahí su contrato, mantiene la vigencia del contrato, mantiene la relación, por tanto la antigüedad del trabajador se sigue computando en este periodo para todos los efectos legales, porque se mantiene el vínculo. Por eso que es tan delicado que se hable de suspensión de la relación y no de suspensión de los efectos del contrato, que no es lo mismo. Porque si yo suspendo la relación, efectivamente interrumpo la relación y podría uno decir, se interrumpe la antigüedad. No, lo que esta ley, en mi interpretación, pero creo que en eso es bastante clara, es que lo que suspende son los efectos del contrato y por tanto la relación se mantiene y la antigüedad se mantiene. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿un trabajador eventualmente puede pactar una reducción de jornada laboral en vez de la suspensión del contrato? ¿Existe esa libertad? Sí, pero ahí entramos en la tercera parte de esta ley, porque la ley regula 3 grandes temas. La suspensión de pleno derecho, que ya les conté en términos generales cómo es. La suspensión por pacto, que produce los mismos efectos, pero que se aplica en zonas, territorios, épocas que no están cubiertas directamente por la ley. Y tiene un tercer elemento, que es la reducción temporal de jornada. Aquí se requiere un pacto de las partes, pero para pactarlo, la empresa tiene que reunir condiciones que no las pide respecto de los 2 temas que ya vimos. La empresa, para que pueda pactar una reducción de jornada, tiene que haber tenido una disminución de sus ventas en los últimos 3 meses, en promedio los últimos 3 meses en comparación con los mismos 3 meses del año anterior, en más de un 20%. Y eso lo va a certificar el Servicio de Impuestos Internos con las declaraciones de IVA. Entonces tiene que ser un contribuyente de IVA y que haya tenido una disminución de las ventas sobre el 20% en este promedio de los 3 meses comparado con los 3 meses del año anterior. O tiene que estar en una situación de insolvencia, sea una gran empresa o una pyme, tiene que estar en una situación de insolvencia que lo tiene que acreditar la Superintendencia de Insolvencia, ¿ya? Lo que antes conocíamos como quiebra, que son los 2, el segundo y tercer escenario que da la ley. O hay un cuarto escenario, que es que la empresa, en la resolución que emitió el Ministerio de Hacienda, haya excluido ciertos establecimientos, ciertos servicios, ciertas actividades de la posibilidad de suspender el contrato. Porque obviamente que hay servicios esenciales de utilidad pública que no pueden suspender, tienen que mantener vigentes los servicios. Esas empresas que tuvieron que mantener sus servicios, aún estando vigente un decreto de autoridad, pueden pactar la reducción temporal de jornada. Entonces, si la empresa reúne esas condiciones, el empleador puede pactar, perdón, alguna de esas, no es que tenga que ser las 4, cualquiera de ellas, el empleador puede pactar con uno o más la reducción temporal de jornada, y eso puede ser hasta un 50%. Y reduciéndola en un 50%, el trabajador tiene derecho a un complemento, ese es el nombre que da la ley, que también lo retira del seguro de cesantía, que equivale a un 25% de la remuneración imponible total. Entonces, en un ejemplo, si el trabajador ganaba 1 millón, rebaja su jornada en un 50%, el empleador le va a pagar 500.000 pesos y va a poder retirar un 25% con cargo al seguro. Pero ahí, lamentablemente, para este ejemplo, la ley tiene un tope y no le van a pagar 250.000 pesos. Tiene un tope de 225.000 pesos. O sea,
la ley funciona impecablemente bien hasta remuneraciones imponibles totales de 900.000 pesos, porque sobre eso ya el tope que tiene de este complemento de 25% máximo queda topado en los 225.000 pesos. ¿Y qué pasa en este caso, por ejemplo, con los trabajadores? Entiendo que hay algunos que no tienen seguro de cesantía. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué protección les da esta ley? Sí, dentro de las condiciones obvias que pone la ley es que el trabajador tiene que estar afiliado y con cobertura del seguro de desempleo, de la ley 19.728. Entonces, esta ley entró en vigencia en octubre del 2002 y en esa época los trabajadores tuvieron la libertad para afiliarse o no. Entonces, efectivamente, hoy día hay gente que lleva muchos años trabajando y que no están afiliadas al sistema. Bueno, esos trabajadores lamentablemente no están cubiertos por este seguro, por tanto no van a tener de dónde girar. O sea, no están cubiertos por esta ley. Mi recomendación respecto de ellos es que los empleadores busquen alguna alternativa para compensarles en alguna forma equivalente a la que puede tener la ley, y ahí es donde volvemos al tema de la confianza y solidaridad. Si hay un empleador que va a usar esta ley respecto de 200 personas y tiene 2 trabajadores que están en esas circunstancias, que no reúnen las cotizaciones o que no estaban afiliados al sistema, yo lo que recomiendo es que hagan el análisis de qué contribución similar a la que les va a dar la ley pueden hacer para efecto de darle una cotización. Algo hablamos y la última pregunta sobre esto, antes de pasar a las consultas que nos va a hacer el decano, que hemos recibido también por distintos medios, los invitamos a seguir haciendo preguntas. No puedo dejar de preguntarle que las dos leyes tienen un fuerte componente de confianza. Me gustaría saber cómo ve usted este tema. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Cómo está el ánimo para generar confianza cuando parece algo tan lejano hoy día en Chile, no? A ver, voy a partir con un ejemplo que yo creo que es un orgullo como país que lo hayamos logrado y que la verdad que todos teníamos poca fe que lo íbamos a lograr, que fue la Teletón. Hicimos la Teletón en una situación crítica, en que todos teníamos, creo, el rito de ir al banco, depositar, y si un año uno tenía más plata, daba más plata, otro daba menos, y este año obviamente que estábamos todos pesimistas de que fuera una buena idea haber hecho la Teletón en las circunstancias en las cuales estaba. Bueno, superamos la meta del año anterior y se demostró que aún nos queda un acervo de confianza y de comunidad que está ahí, que está permanentemente en nuestro país. Eso es lo que tenemos que llamar hoy día. Hoy día, y lo he visto, ya salió en prensa, muchas compañías, muchos empleadores han logrado acuerdos importantes con sus trabajadores, con los sindicatos, para hacer frente a esto, usando la ley o con modalidades distintas. O sea, se han tenido que comunicar, ¿ya? Yo creo que la invitación que hace esta contingencia y que hacen estas leyes es que no hay mejor forma de solucionar los conflictos y los problemas que conversando y buscando la mejor solución para cada empresa. Cada empresa es distinta, algunas van a poder usar más una ley, otras más otra ley, otras pueden no la puedan usar, pero la única solución es que efectivamente se sienten a conversar, aunque sea así a distancia hoy día, y busquen la mejor solución. Estas leyes son herramientas que están disponibles, pero no son panaceas, no solucionan todos los problemas. Entonces, y ahí hago una autocrítica como sociedad. La sociedad china siempre está pretendiendo que va a haber una ley que nos va a solucionar esto. O sea, yo creo que estamos todos como esperando la ley que prohíba el COVID-19. Se prohíbe el COVID-19 y solucionamos este problema. Eso no va a suceder. Aquí vamos a tener que nosotros usar toda la creatividad, imaginación, finanza, economía, confianza para poder solucionarlo. Entonces, las leyes son una ayuda y colaboran en esto, pero la labor fundamental son de las partes involucradas. Y obviamente que esto significa un sacrificio para todos. El empleador va a tener que probablemente gastar más de lo que inicialmente tenía pensado, y los trabajadores muy probablemente y lamentablemente van a recibir menos ingresos. Y esto está afectando no solo a Chile, esto es transversal y está afectando prácticamente a todos los mercados. Salvo quienes nos venden las plataformas para poder tener esta conferencia, que están ganando mucho, los demás todos estamos viendo mermado nuestro ingreso. Bueno, usted ya conoce el dicho que a río revuelto, ganancia pescadores, así que no me extraña.
Vamos a aprovechar de tomar algunas de las preguntas que nos han enviado, así que le cedo la palabra al decano Marco Vega para que nos cuente cuáles son las inquietudes de la gente. Gracias, Mauro. Gracias, Mauricio. La gente está preguntando, voy a dejar mucho y voy a dejar algunas de las preguntas relativas a la primera parte al final, que llegaron algunas preguntas más sobre eso y me voy a concentrar en la parte de protección del empleo. Hay una polémica y se pregunta acerca de la posibilidad de desvincular a trabajadores al final. La ley viene a zanjar, hay un artículo que se refiere al tema. Mauricio, si te puedes referir a eso, ¿cuál es el periodo de protección que da esta ley para la desvinculación de los trabajadores? O digamos, para no desvincular a los trabajadores. Sí, la ley establece que en los 6 meses de vigencia de los 2 primeros temas, las empresas no van a poder despedir trabajadores por aplicación de la causal caso fortuito originado en coronavirus. Es bien específica, lo dice expresamente. Entonces, aquellas empresas que se han visto afectadas, que es parte sustantiva de las empresas de nuestro país, no van a poder utilizar esta causal y a mi juicio tiene lógica política y jurídica, porque la ley le está dando una alternativa. Claro, es probable que haya por ahí alguna empresa que, dada sus circunstancias, no pueda usar ninguna de las alternativas que dan estas leyes y uno diría, bueno, en ese caso a lo mejor debió haber tenido la posibilidad de despedir a los trabajadores por esa causal, pero encuentro que es una buena política, dado que se está facilitando esto. Se están usando los fondos de cesantía, que estaban destinados precisamente para la cesantía. Se están anticipando el uso de estos fondos, el que la ley prohíba que se despidan trabajadores por caso fortuito por coronavirus durante este periodo. Espero que no tengamos otro caso fortuito, pero si hubiera otro caso fortuito, un terremoto, una aluvión, una inundación, o un hecho similar, claro, ahí no está cubierto por esta ley porque es el caso fortuito originado solo por esta contingencia. Tú mencionaste algo sobre la vigencia de la ley. A diferencia de la ley de teletrabajo, entiendo que esta es una vigencia temporal y por lo tanto toda la regulación, ¿esa vigencia alcanza a la totalidad de la ley o algunas partes de la ley que van a durar 6 meses? ¿O uno podría entender que es una ley transitoria y que tiene una fecha de término? No, es una ley temporal, pero con 2 temporalidades. Lo que tiene que ver con la suspensión del contrato rige hasta el 6 de octubre, salvo que por ahí con alguna interpretación puedan extenderla por todo el mes de octubre. ¿Ya? Mi interpretación es que la ley dice 6 meses contados desde su vigencia, entrada en vigencia, y por tanto eso se cumple el 6 de octubre, y por tanto a partir del 7 de octubre ya no se podría usar. Pero a lo mejor la autoridad, los tribunales por ahí lo extienden durante todo el mes de octubre, porque obviamente que nos va a generar algunos problemas operativos que haya solamente 6 días de octubre en que se puede usar esta ley. O sea, para los que trabajamos en el mundo laboral, no es llegar y a partir del 7 decir ya, ahora retomamos los contratos, va a generar una serie de problemas. Eso habría sido ideal que hubiese sido o hasta el 30 de septiembre o hasta el 30 de octubre por mes completo, pero quedó así, esa parte. Y la parte que tiene que ver con la reducción temporal de la jornada, esa sí termina el último día del 10º mes de la entrada en vigencia y mi interpretación es que eso rige hasta el último día de febrero de 2021. Gracias. Hay una pregunta bien específica y me gustaría hacerla porque son las dudas de quienes nos están viendo. ¿Las mujeres que tengan derechos a la cuna u otros beneficios relacionados con la maternidad los seguirán teniendo durante la suspensión? Es una buena pregunta. Yo creo que es difícil poder cumplir un derecho que es de hacer y no de una obligación de hacer y no de dar, porque la obligación principal que tiene la empresa es de contar con una sala cuna. Y hoy día las salas cunas están prácticamente todas cerradas precisamente porque no está permitido que estén los niños dentro de un mismo lugar. Entonces, ahí volvemos con el tema de la suspensión de esto. O sea, cuando están cerradas las salas cunas, es, a mi juicio, difícil interpretar que se mantiene sustitutivamente una obligación de pagar algo equivalente cuando la obligación principal no se puede cumplir. Bien. Y por último, si un trabajador está con suspensión a los efectos del contrato, es una pregunta que no llega, probablemente la respuesta es evidente, pero ¿puede emplearse con otro empleador durante ese periodo? ¿Un empleador distinto de aquel con que suscribió el acuerdo? Mi opinión es que sí. Aquí hay principios que pueden jugar contradictoriamente uno respecto de otro. Si el
el contrato de trabajo de un trabajador no tiene ningún impedimento para prestar servicios durante el periodo de tiempo que no está prestándole servicios al propio empleador, la verdad que no hay ninguna restricción y por tanto suspendió el contrato o no suspendió el contrato, puede trabajar en otros días, en otras horas con otro empleador. ¿Dónde se puede generar, a mi juicio, un conflicto? Muchos contratos, especialmente en cargos estratégicos, tienen cláusulas de prohibición de prestar servicios para empresas del mismo giro, ¿ya? Cláusulas de no competencia, en el fondo, que el trabajador está impedido de poder trabajar para un competidor o dentro de cierto rubro. Entonces, aquí estoy interpretando en tiempo real y en vivo, en el fondo, preguntas que son complejas, porque acá va a colisionar por una parte la libertad de trabajo. Es una muy buena duda esta que están haciendo. Con restricciones legítimas que se pactan y que se compensan. O sea, están compensados dentro de los beneficios que tiene un trabajador con esa restricción que le impide trabajar en el fondo para un competidor. Entonces, dada la suspensión, yo creo que efectivamente uno podría bajar un poco la rigurosidad de esa interpretación si es que hay otra empresa del mismo rubro que está disponible, que puede trabajar y que ese trabajador puede prestar servicios en ese periodo, y ahí va a colisionar esa cláusula que lo restringía en condiciones normales versus la libertad de trabajo y la contingencia que estamos viviendo. Entonces, yo creo que hay que hacer el análisis caso a caso para efectos de interpretar si ese trabajador está liberado del cumplimiento de una cláusula y con toda la casuística que puede tener cada una de esas cláusulas. Yo, en los años que llevo, he visto cláusulas extremas, que obviamente son ilegales, que prohíben al trabajador realizar cualquier cosa, cualquier actividad que sea fuera de su contrato de trabajo. Esa cláusula, en mi opinión, es que es ilegal, porque no puede restringirse en absoluto la libertad de trabajo, la puedo restringir a una actividad, a un sector. Si la cláusula fuera así, por tanto, es una cláusula viable, legítima, va a tener que ser interpretada de acuerdo a la contingencia y yo presumo que los tribunales van a terminar privilegiando la libertad de trabajo, más aún en esta contingencia en que todos vamos a trabajar de una forma distinta y por tanto ese trabajador, si consigue un trabajo en este periodo de suspensión con otro empleador, probablemente lo va a tomar. Pero tal vez la dificultad surgiría con el hacer uso del seguro de cesantía en ese caso, ¿no? Probablemente no podría pedir este complemento, dado que tiene un empleador que informaría que está trabajando. Muy probablemente se generaría ahí un problema administrativo de que la AFC va a recibir cotizaciones durante ese periodo y probablemente la AFC va a tener esta misma discusión que estamos teniendo acá de qué hace con ese trabajador, porque lo curioso del seguro de cesantía es que es autónomo por relación laboral. El resto de la seguridad social tiene un tope que es único. Entonces, yo cuando cotizo para pensión, para salud, tengo un tope único. Si tengo 3, 4 empleadores, tengo un mismo tope. En cambio, el seguro de cesantía es por cada vínculo laboral. Entonces, yo si tengo 3 empleadores, en realidad tengo como 3 realidades distintas. Entonces, no sé si la AFC automáticamente a un trabajador que consiguió otro trabajo va a tomar la decisión automáticamente de suspenderle el beneficio porque ese beneficio está orientado respecto del otro vínculo laboral. Es un buen caso. Es un tema que nos plantea nuestro, no sé, en este caso sería nuestro... hay que inventar un término, eso no existe. Video participante. Ahí Mauro es el video participante, me parece. Y el que se abre muchas aristas y que probablemente habrá aquí. No sé si hay algunas preguntas relacionadas todavía al teletrabajo, las hacemos ahora o Mauro continuamos. Sí, yo creo que el momento, yo creo que sigamos con las preguntas porque realmente hay harto interés por los temas, digamos, y así que hay una de teletrabajo. Voy a abrir esa y después te dejo, Marco, para que tú continúes con la pregunta, que me pareció súper interesante que si este tema del teletrabajo, ¿usted cree que va a abrir espacio para que la gente que tiene alguna discapacidad física pueda integrarse al mundo laboral con mayor normalidad? Me parece súper interesante esa pregunta. Así es, absolutamente. Ya con las escasas normas que teníamos antes en el código, ya el teletrabajo estaba siendo usado por personas que tenían algún tipo de discapacidad que les permitía
poder prestar servicios sin tener que movilizarse a otro lugar. Entonces eso ya estaba siendo usado muy fuertemente en ese ámbito. Así que yo creo que con la ley actual precisamente le va a dar un marco, un entorno proactivo en el fondo que va a fomentar que muchas personas que estaban lamentablemente marginadas porque no tenían la posibilidad de desplazarse diariamente a prestar servicio, hoy día sí lo van a poder hacer. Marco, si quieres, continúa tú con algunas otras preguntas que tú veas también. Me parece que llegan preguntas. La verdad es que hay un gran interés aquí por este tema. Yo no escucho. Ahora sí. Marco, creo que tienes apagado el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Sí, implicaría, por ejemplo, una modificación a la situación. El hecho de ir transformando, quiero interpretar la pregunta, el hecho de ir transformando el trabajo cada vez más a un trabajo que se puede hacer desde un escritorio, de un computador, en línea, implicaría que habría y que se puede hacer desde la casa, implicaría en ese sentido que puede haber una mayor tendencia a rechazar las licencias médicas de tipo laboral, en el sentido que se generaría por el lado de los trabajadores una cierta desmedro en cuanto a que si usted lo puede hacer en su casa en un computador, ya no necesita desplazarse y podría haber alguna relajación en ese sentido. ¿Qué opinión tienes tú, Mauricio, de eso? El hecho de no tener que Yo creo que concurrir. probablemente en el primer periodo se van a generar controversias ambiguas en que no vamos a saber exactamente cómo va a terminar resolviéndose un caso. ¿Ya? A mí me han hecho en otras conferencias el típico caso, yo aquí estoy con un té, se me da vuelta este té acá. Y yo estoy prestando servicio, mi opinión sería que eso lo hice dentro de un ámbito laboral y que por tanto sería un accidente del trabajo. ¿Ya? Pero fíjense que si yo salgo de esta sala y me voy al comedor o me voy a ver televisión o me voy al patio y se me da vuelta el mismo té, salimos del ámbito laboral. Entonces, vamos a estar en unos ámbitos que son extremadamente casuísticos y extremadamente antiguos. Y eso lo va a tener que ir resolviendo la autoridad, las mutualidades, la Superintendencia de Seguridad Social, van a ir resolviendo esto y volvemos al tema de la confianza. Aquí vamos a tener que ser todos también responsables de no abusar de los sistemas. Porque si yo no tengo una cámara que está viendo que se me dio vuelta el té acá, va a ser mi declaración como trabajador en qué ámbito se produjo el accidente. Y ahí es donde en el fondo ya entramos de nuevo a que todos tenemos que colaborar preventivamente. Ese es un tema clave. La ley le pone mucho énfasis a eso y está bien que lo haga. La capacitación de los trabajadores, no lo dije, lo digo ahora. Las empresas que quieran usar la ley de teletrabajo, lo primero que tienen que hacer es capacitar a los trabajadores. Lo dice la ley expresamente. Entonces tienen que estar en condiciones de acreditar que capacitaron a los trabajadores en los riesgos que corren prestando servicios mediante trabajo a distancia. Y eso es vital. Y es vital ¿por qué? Porque nuestra cultura chilena es bastante laxa en materia de salud. Yo acá peleo con mis hijos porque abren cajones y los dejan abiertos horas. Y eso es peligroso. Y eso está en cualquier reglamento interno y cualquier norma de seguridad, los cajones no se dejan abiertos, por ponerle un tema. Entonces, acá hay una parte de capacitación crucial de parte de los empleadores. ¿Para qué? Para que ojalá no se nos aumenten los accidentes del trabajo, porque efectivamente el riesgo es que sí vamos a tener a lo mejor aumento en los años iniciales en que la gente no va a tener los resguardos que sí se tienen en las empresas. Las típicas extensiones eléctricas, los cables que están medio pelados, los enchufes que están abiertos, la sobrecarga de una zapatilla eléctrica, en fin, una serie de los temas de estufas, por ejemplo. En fin, hay cientos de riesgos que se presentan en un ámbito laboral, más aún cuando están en las casas. Entonces, efectivamente, acá va a haber un periodo de transición, de educación, de nuevos conocimientos entre todos,
para efectos de ir delimitando cuándo cierto tipo de accidentes se van a considerar laborales y cuándo no. Y ese es un tema muy importante, pero reitero el tema de la confianza. Acá las investigaciones que se hagan, la mutualidad también requiere el consentimiento del trabajador para entrar a la casa. Si el trabajador no deja entrar a los fiscalizadores, no van a poder conocer exactamente cómo se produjo esto. Sobre Entonces, ese punto, a las colisiones de los derechos, el derecho a mi vida privada versus el derecho que tengo también y la obligación que tiene mi empleador a proteger mi salud en el ámbito laboral. Perdón, Marco. no, muy bien, muy ilustrativo, Mauricio. Hay una pregunta sobre ese punto que estaban mencionando. ¿El empleador tiene derecho a concurrir al domicilio particular y fiscalizar las condiciones de trabajo o el cumplimiento de la jornada? No, eso no lo establece la ley, lo establece solo respecto a salud y seguridad, pero tiene que contar con el consentimiento del trabajador para que ingrese al domicilio. Otra pregunta, también relativa al teletrabajo. ¿Qué pasa con el sector público? Esta es una ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo, pero la adaptación que debe ir teniendo el sector público, ¿crees tú que va a llegar o hay partes de esta ley que eventualmente podrían ser implementadas también? ¿En el estatuto administrativo se requerirá también una modificación? ¿O? Sí, pues el sector público, de hecho, hoy día, 16 de abril, está trabajando con teletrabajo aún sin norma legal. ¿Ya? La Contraloría sacó algunos dictámenes flexibilizando las interpretaciones rígidas que podían haber, precisamente porque el principio protector máximo que tiene cualquier empleador, esto por convenios internacionales, sea público, sea privado, es la protección de la salud, la vida y la seguridad de las personas que trabajan para él. Y sobre ese principio, tanto el sector privado como público está obligado a tomar las decisiones que protejan esos bienes respecto de quienes trabajan para él. Entonces ya el sector público lo hizo ahora en esta contingencia y hay muchos funcionarios públicos que están trabajando a distancia. Entonces yo creo que es cosa de tiempo para que estas mismas normas que se incorporaron en el Código del Trabajo, y digo poco tiempo, se incorporen también en el estatuto administrativo o derechamente se vayan incorporando, como ya se hizo con el INAPI, por ejemplo, en leyes específicas de los distintos servicios para efectos de permitir que se pueda utilizar el trabajo a distancia y teletrabajo en el sector público. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Perfecto. Te quisiera hacer solo una última pregunta que me pareció interesante para que vayamos ya cerrando. Ha habido realmente mucho interés y muchos comentarios de este. Pero hay una pregunta que me pareció interesante, que es, si se me suspende el contrato, por decir por 6 meses, ¿yo tengo la posibilidad de tener una actividad laboral con otro empleador durante ese periodo? ¿Eso se puede hacer? Bueno, fue lo que contesté, que en términos generales, si no hay ninguna restricción en el contrato, lo puede hacer. No hay ninguna prohibición. Pero bien levanta el punto Marco, que si la persona va a estar cotizando en paralelo al seguro de cesantía, al seguro de cesantía le va a llegar una cotización con otro vínculo laboral y podría de una u otra manera considerar que se pierde el requisito que está en la ley. A mi juicio, la ley no establece algún tipo de caducidad del beneficio por esto. Y de hecho sería complejo el excluir que el trabajador pueda prestar otros servicios, porque lo más probable es que sean servicios más esporádicos, con rentas más bajas, en el fondo que sean para paliar la merma en los ingresos, que si la persona cotiza formalmente, que es lo que todos queremos, sea finalmente excluida del sistema, porque a la larga, y eso lo sabemos quienes hemos trabajado en políticas laborales, se termina fomentando la informalidad. O sea, si la persona se consiguió el trabajo, la verdad que lo va a trabajar informalmente y no lo va a declarar, porque si lo declara, va a perder el beneficio que ya tiene registrado respecto de su otro vínculo. Entonces, yo espero que acá se interprete de forma lo más armónica y positiva y que se permita que efectivamente en los casos que un trabajador tuvo la buena iniciativa y tuvo la suerte también de encontrar rápido otro trabajo en este periodo, que se permita que ese trabajo también sea formal y protegido dentro de ese vínculo laboral. Pero no me atrevo a decir que esa va a ser la interpretación.
Perfecto. Bueno, yo la verdad es que quisiera dar las gracias, Mauricio. Estoy seguro que si se pudieran escuchar aplausos, se escucharían, ¿ah? Pero vamos a tener que acostumbrarnos a sentir que al menos la enorme participación que hubo de la gente demuestra que el tema despertó mucho interés. Y la verdad es que yo creo que nosotros también como universidad, y ahí yo creo que Marco va a compartir conmigo, vamos a seguir tocando este tema, vamos a seguir conversando, vamos a seguir publicando información. Esta es una adaptación, toma tiempo como todo, y por lo tanto yo creo que vamos a seguir informando. Muchas de las consultas que llegaron las vamos a ir difundiendo por otros medios para tratar de ir informando a la gente de esta nueva realidad laboral. Así que Mauricio, muchas gracias de verdad por esta participación, y voy a dejar al decano Marco Vega para que cierre este conversatorio online que hemos tenido hoy día. Bueno, muchas gracias. Mauricio, ha sido muy interesante, muy ilustrativo, y yo creo que surgen a medida que uno va escuchándote hablar con tanto manejo de esta normativa nueva. También agradecer tu participación, porque son cosas que están surgiendo, son interpretaciones que están abiertas todavía, y el hecho de tú participar de una actividad abierta donde nosotros te vamos a hacer consultas que llegan del público, también demuestra una seguridad y un ánimo de aportar también a la contingencia, y que la gente conozca nuestra normativa, que se agradece mucho. El ánimo con que se ha participado en este conversatorio, en este diálogo ciudadano que le hemos llamado, porque es de interés de la ciudadanía, por eso tienen ese nombre. Yo quiero, bueno, agradecer en nombre de la Universidad de las Américas, en nombre de la Facultad de Derecho, y también del equipo de vinculación con el medio, y Mauro como decano de comunicaciones, a todos los que se han conectado en esta actividad, a todos los que han participado con sus preguntas. Les queremos hacer presente que vamos a hacer un intento de contestar, han llegado muchísimas, de enviarle alguna respuesta a ustedes, para que no queden esas preguntas sin responder. Dentro de los próximos días, en la medida que vayamos teniendo la posibilidad. Nuevamente agradecer a nombre de nuestra universidad, sobre todo a Mauricio, y también a nombre de la facultad, a todos los que se han conectado. Y los quiero dejar invitados para la próxima semana, el día jueves 23, a la segunda entrevista de nuestro ciclo de diálogo ciudadano, en que abordaremos el tema de los derechos y la protección de los adultos mayores, durante esta pandemia. Es un tema que ha estado en el día a día. Nosotros escuchamos cómo se están trabajando en protocolos de última cama, cómo se dan tratos paliativos en algunos casos, la situación que viven los hogares de ancianos, etcétera. Así es que vamos a tener a la destacada abogada Nicole Johnson, que es la defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región de Valparaíso, quien nos acompañará también sobre esta temática. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos, y a Mauricio y a Mauro. Hasta pronto. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos encontrando, vale. Muchas gracias.